De esta mañana tenemos alrededor de 120, 125 empresarios, exportadores, público en general que se inscribieron a este evento, así que los iremos recibiendo a lo largo de la mañana. Sean ustedes bienvenidos. Quiero también agradecer a las autoridades que nos están acompañando el día de hoy, de manera especial a la cónsul general del Ecuador aquí en la ciudad de Miami, la embajadora Verónica Aguilar. Bienvenida, señora embajadora, que está usted aquí con nosotros. Al cónsul del Ecuador en la ciudad de Atlanta, otra importante ciudad aquí del sudeste de Estados Unidos, el ministro Roberto Quiñones, cónsul general del Ecuador en Atlanta. Sea usted bienvenido. Agradecer, obviamente, a los consulados a su cargo que nos han ayudado en la difusión. Agradecer a la Cámara Ecuatoriana Americana en Miami, a la EcoChamber, a Pivot Consulting, una empresa de Argentina con la que estamos también trabajando, que están conectados, a Truna Services, a Pilar Neira, y por supuesto a Robert Barceló, nuestro panelista, que también está acompañándonos. Gracias, Robert, por acompañarnos esta mañana como representante de Port Everglades, un importante puerto aquí en el sudeste de Florida. Para arrancar, muy brevemente decirles que este webinar está previsto que tenga una duración de 1 hora aproximadamente. Esto está siendo grabado y luego será pues también enviado a sus correos electrónicos para que lo tengan, ¿no? Más bien tratar de aprovechar este tiempo, y al final vamos a tener una serie de preguntas, una ronda de preguntas. Primero que nada, les quiero darle la bienvenida y pedirle unas palabras para que pueda saludar a la audiencia, a la embajadora Verónica Aguilar, la cónsul del Ecuador en Miami. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, buen día con todos. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Saludo también al panelista, a Roberto Quiñones, cónsul del Ecuador en Atlanta. Creo que es muy importante este tipo de espacios que nos ponen a disposición de aquellas personas que están interesadas en exportar a Estados Unidos, ¿no? Este es un mercado natural, cercano de los productos ecuatorianos. Eh, Estados Unidos ha recibido tradicionalmente muchos de nuestros productos primarios, pero además de nuestros productos elaborados, ¿no? Hay, eh, no hace falta citar todos los productos que exportamos a Estados Unidos, como el camarón, la pesca blanca, em, productos elaborados. Hace poco estuve, por ejemplo, en Home Depot y me sorprendió que el cableado, todos los cables que vende Home Depot dicen hecho en Ecuador, ¿no? Y es de una empresa ecuatoriana que se llama Cablec. Así vemos que no solamente son los productos primarios los que se exportan a Estados Unidos, sino que hay una enorme oportunidad para todos los productos ecuatorianos, ¿no? Hay también un gran interés de exportar, hay la facilidad, la cercanía, ¿no? La correspondencia entre lo que es la necesidad de productos y lo que exporta el Ecuador. Así que creo que es una gran oportunidad para aquellos que estén buscando mercado, para aquellos en el Ecuador que estén pensando en exportar. Sé que ustedes han hecho un gran esfuerzo durante los últimos años por traer eh, y atraer a las personas del Ecuador que están interesadas en exportar hacia los Estados Unidos, ¿no? El año pasado tuvimos con Manuel algunas misiones comerciales. Mucha gente y muchos empresarios han estado interesados y han logrado precisamente entrar en el mercado estadounidense. Creo que es importante el trabajo que van a hacer, un poco acercar a los ecuatorianos a los temas relacionados con los requisitos que se necesitan en Estados Unidos para que los productos ecuatorianos ingresen. Así que agradezco también el interés de los productores, de los exportadores ecuatorianos de sumarse a este tipo de eventos. Creo que eso coadyuva no solo a que el Ecuador exporte, sino que muchas de las familias ecuatorianas se beneficien de estas exportaciones. Creo que el Ecuador es un país que tradicionalmente se ha beneficiado, es un país exportador, ¿no? La mayoría de nuestros productos salen y los productores y exportadores ecuatorianos tienen ese compromiso de llegar a los mercados eh,
en el mundo, ¿no? Con nuestros productos de tal manera que nosotros tengamos ingresos como Ecuador, que la balanza de exportaciones no tenga déficits y que además lleguemos a esos puertos con productos que son buenos, con productos de calidad y que demuestren obviamente que el Ecuador puede exportar. Te agradezco nuevamente, Manuel, por haber facilitado este espacio, ¿no? Yo creo que es importante y a todos los que han acudido a este espacio con el interés de exportar al Ecuador, con el interés de exportar a los Estados Unidos, pues bienvenidos a este tipo de iniciativas. Muchas gracias, señor embajadora, un gusto que nos haya acompañado. Gracias por el apoyo siempre a estas iniciativas en las que difundimos información a las empresas ecuatorianas y latinoamericanas en general que ven oportunidades de desarrollar negocios aquí en Estados Unidos. Gracias nuevamente. Le damos la palabra ahora al cónsul general del Ecuador en Atlanta, otra importante ciudad aquí en el sudeste de Estados Unidos, en el estado de Georgia, al señor ministro Roberto Quiñones. Señor cónsul, por favor, adelante. Gracias nuevamente. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Un saludo especial a nuestra cónsul general en Miami, la embajadora Verónica Aguilar. También quiero saludar, ¿no es cierto?, a Robert Barceló, que es uno de los panelistas, gerente de desarrollo comercial del puerto de Everglades. Y un saludo especial también a todos quienes están participando en este importante webinar. Un poco complementando lo que decía el embajador Aguilar en su intervención, yo quisiera también destacar que los Estados Unidos indudablemente es uno de los mercados más dinámicos, pero también exigentes del mundo. Entonces, siempre para exportar acá representa una gran oportunidad, pero siempre también requiere preparación, conocimiento normativo, estrategia comercial, una clara propuesta de valor. Por eso es tan importante, digamos, iniciativas como esta, la que está tú coordinando, Manuel, para justamente dar a nuestros exportadores, a todos los ecuatorianos que estén interesados en exportar a Estados Unidos, darles las herramientas, siempre contar con información práctica, actualizada, para que se pueda tomar las mejores decisiones, anticiparse siempre a los desafíos y aprovechar el mercado estadounidense que tiene grandes ventajas, pero también tiene complejidades. Y tomando en cuenta el contexto actual en que vivimos de este año 2026. De tal manera que nuevamente muchísimas gracias por esta iniciativa. El Consulado del Ecuador en Atlanta está agradecido en participar en iniciativas como esta, en también ponerlas a disposición de nuestros compatriotas. Así es que auguro el mejor de los éxitos de esta webinar y muchas gracias nuevamente tanto por la coordinación, por la participación, al panelista Robert Barceló, a ti, por supuesto, Manuel, y a todos quienes estamos participando de este importante webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul. Gracias por su presencia. Hemos tenido aquí la presencia de dos autoridades, en este caso de Ecuador, a la cónsul del Ecuador en Miami y a la cónsul del Ecuador en Atlanta, dos ciudades muy importantes para el tema de comercio con nuestros países. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar misiones empresariales hacia estas ciudades, tanto a Miami como a Atlanta, que hicimos una en el 2024. Así que realmente vemos que hay muchas oportunidades y agradecido con ustedes por siempre la apertura. Bueno, ahora vamos ya a entrar ya en materia, un poco lo del contenido del webinar, de este webinar que le hemos llamado ¿Cómo exportar a Estados Unidos en este 2026? ¿Qué esperar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué se mantiene? ¿Qué actividades tenemos que cambiar o desarrollar o mantener de lo que ha funcionado, ¿no? Les recuerdo, yo voy a hacer ahora una presentación, luego tendremos la presentación también de Robert Barceló de Port Everglades y al final vamos a dejar unas preguntas, un espacio para preguntas, para que ustedes puedan interactuar y si tengan algunas preguntas de manera específica. Sin embargo, si a lo largo de la conferencia ustedes puedan tener alguna pregunta puntual, la pueden poner aquí en el chat y nuestro equipo de Trojan Business Partners desde Ecuador, Darly y Enrique, a quienes agradezco por su presencia y coordinación, estarán atentos a responder estas preguntas
y poderles hacer el seguimiento respectivo. ¿Ok? Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Estamos grabando la sesión, correcto. Entonces vamos ya a compartir pantalla para empezar con el contenido. Hay que entender un poco de cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que se espera este año en Estados Unidos, este 2026? Es un año, digamos, es un reto que tenemos que ver qué es lo que va a pasar en algunas políticas. Acuérdense que desde hace un año y bajo la nueva presidencia, la administración del presidente Trump, Estados Unidos empezó a aplicar ciertas medidas, y estoy hablando específicamente de los aranceles recíprocos que se empezaron a aplicar en abril del año 2025, que cambió un poco la dinámica de la parte arancelaria, la parte normativa. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los invito también a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales con el código QR para que estén enterados un poco de las actividades que vamos desarrollando, de nuestros servicios o de otros eventos que vamos a seguir desarrollando a lo largo del año. Tenemos como meta este año hacer por lo menos un webinar cada mes sobre distintas temáticas que les ayude a ustedes a exportar hacia el mercado de Estados Unidos. Primero que nada hay que entender, Estados Unidos sigue siendo el socio comercial histórico para los países de América Latina. No solo para Ecuador, no solo para Perú, para Colombia, es prácticamente para todos los países de América Latina y principalmente para productos alimenticios. Si bien es cierto, hay otros productos que también se venden aquí en Estados Unidos, como mencionaban hace un momento, como cables, materiales de construcción, madera, algo de textiles, de todo tipo de industrias, productos del mar, pero el sector alimenticio realmente es lo que más compra Estados Unidos desde Latinoamérica en general. Es un mercado de más de 350 millones de consumidores. Hay que tener muy bien claro, Estados Unidos no es el mercado más grande a nivel mundial. Hay otros países como China y otros países como la India que tienen una población más grande. Pero si hablamos de población, que en este caso es 350 millones de consumidores, y además el poder adquisitivo lo convierte a Estados Unidos en el mercado más interesante y más demandante a nivel global. Y hay que entender que las importaciones de Estados Unidos desde Sudamérica en el 2024, estos son datos hasta diciembre de 2024, fueron de 28.000 millones de dólares solamente en alimentos y bebidas, que realmente es la categoría más importante, ¿no? Y desde Latinoamérica, aquí estamos con empresarios latinoamericanos, prevalece el ingreso de productos por los puertos del sudeste de Florida, como Miami por Everglades. Aquí está Roberto como representante por Everglades. Por Nueva York y los puertos alrededor, el área triestatal, también hay un fuerte ingreso en esa región, principalmente ahí para la comunidad ecuatoriana. En la comunidad ecuatoriana hay más de 1 millón, se dice que cerca de 1.300.000 ecuatorianos en la región triestatal, que es una zona geográfica pequeña, pero altamente concentrada en densidad poblacional y en comunidad latina también. Y también para California, para la costa oeste. Todo lo que es productos con alto valor agregado, orgánicos, saludables, ingresa, o el principal mercado es la costa oeste, es principalmente el estado de California. ¿Por qué pongo esto? Porque hay que entender que cada región tiene sus oportunidades. Eh, es importante entender, esto ya lo mencioné, que es el mayor mercado con demanda a nivel global. Pero también es importante entender que posterior al COVID, que increíble, ya son prácticamente 6 años que inició esta crisis, que la superamos ya, empezó un movimiento, una tendencia de desplazar el comercio desde otros países hacia países más cercanos. Eso es lo que le llamamos una estrategia de nearshoring, es que las empresas empiecen a comprar más cerca. ¿Y por qué? Porque grandes compradores, como por ejemplo mencionaba hace un momento la señora cónsul, Home Depot, que compraba muchos componentes desde Asia, principalmente, empezó a ver que para traer esos productos eran más baratos, sí, en cuanto a costo por producto, pero la logística se estaba demorando 60 días, 90 días, porque los puertos estaban saturados, porque no habían fletes, y entonces las empresas norteamericanas empezaron a ver hacia la región, empezaron a ver hacia el sur, hacia la región de Latinoamérica, y ahora por eso compran más de Latinoamérica, porque quieren abastecerse desde más cerca. Es lo que le he llamado el nearshoring, y lo que ha generado que otro tipo de industrias que no sean alimenticias
también se empieza a vender desde Latinoamérica hacia Estados Unidos o que fortalezca la presencia en Estados Unidos. Aquí está un mapa de Estados Unidos. Esta cifra hasta el 2020, antes de pandemia, pero se mantiene muy similar. Si cada estado de Estados Unidos fuera similar a una economía, por ejemplo, diríamos que Florida fuera un tamaño del PIB similar a lo que es el país de México. Imagínense eso. O que un estado como Texas tiene un PIB similar a toda la economía de Canadá. Entonces, aquí vemos lo importante que es entender el poder adquisitivo y el PIB en cada región de Estados Unidos. No es lo mismo de vender en Florida que vender en California, no es lo mismo vender en Texas que vender en Nueva York. Entonces, es importante entender que dependiendo del producto y del nicho del mercado al que estemos enfocados, tenemos oportunidades en distintas regiones de Estados Unidos, pero también hay que desarrollar distintas estrategias. Eso es importante tenerlo muy en claro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar o qué se espera este 2026? Acuérdense que hace un año justo hicimos un webinar, exactamente en la misma fecha, por ahí por el 22 de enero, que hablábamos sobre cuáles eran las expectativas para el 2025. Y en ese momento que tuvimos a un ex ministro de Comercio Exterior de Ecuador hablándonos, realmente fue bastante certero. Mencionó que Estados Unidos se iba a acercar a un tema de los países con los que tiene una similar postura política o ideológica. Y efectivamente, Estados Unidos 3 meses después implementó los aranceles en base a un tema de reciprocidad. Entonces, hay que entender que el mercado cambió. La administración del presidente Donald Trump ha priorizado el uso de aranceles como herramienta de negociación comercial, de presión comercial, expandiéndolos incluso a socios tradicionales, como Europa, México, Canadá, con el cual hay un acuerdo comercial desde el 94, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que fue renegociado en el 2016 o 17, me parece. Sin embargo, a México y a Canadá le ha puesto aranceles pese a tener acuerdos de libre comercio. ¿Y por qué han sido estas presiones? Para presionar y favorecer a la industria y el empleo estadounidense. Ahora, hay cosas aquí que hay que decirlas. En noviembre del año pasado, hace 3 meses o 2 meses, se eliminaron las sobretasas arancelarias a cientos de productos provenientes de terceros países, que eran productos que Estados Unidos no produce. Aquí está toda la parte agrícola, frutas tropicales, ciertos productos del mar, porque Estados Unidos no los producía y no tenía sentido aplicarle sobretasas arancelarias. Y eso estaba causando un efecto inflacionario aquí en Estados Unidos. Esos productos, me parece que son alrededor de 300, 400 productos, esas sobretasas arancelarias fueron eliminadas en noviembre del año pasado, ¿no? Sin embargo, se espera que se mantenga una política bilateral y una selección ideológica de aliados. Es decir, la política actual de Estados Unidos tiende a favorecer relaciones con países que comparten visión geopolítica con Washington, y se espera que también podrían haber potenciales medidas más duras contra aquellos que son menos afines. Y ya voy a entrar un poquito más al detalle. Miren incluso lo que acaba de pasar con la situación que estamos actual de esta, digamos, con esta controversia con Groenlandia. eh, Acaba de mencionar el presidente Trump hace pocos días de que le va a poner aranceles a los países europeos adicionales. Aunque creo que ya llegaron a un acuerdo. Pero ¿por qué lo menciono esto? Porque aquí no vamos a hablar tanto de política, sino de cómo esto impacta el comercio. Porque si le ponen nuevos aranceles a países europeos, quiere decir que probablemente desde Latinoamérica va a ser más conveniente exportar y reemplazar. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a cómo estas situaciones políticas nos puede favorecer o nos puede perjudicar también, ¿no? Y hay ciertas estrategias que se pueden trabajar o que se pueden ir preveyendo para evitar una disrupción en las cadenas de suministros en las industrias en las que ustedes estén trabajando. Este 2026 es un año donde los exportadores de países alineados a Estados Unidos deben aprovechar esta coyuntura. Y los que son de países que a lo mejor están con situaciones tensas, políticas comerciales con Estados Unidos, no quiere decir que no van a poder exportar, pero deben tomar precauciones para evitar que eso, si hay un incremento de aranceles, esos productos puedan crecer
considerablemente el costo al momento de exportar a Estados Unidos. ¿Sigue siendo Estados Unidos un escenario para empresas latinoamericanas? Sí, definitivamente. Sigue siendo el mayor mercado a nivel del mundo, lo que les mencionaba, versus el tamaño y además por el poder adquisitivo. Pero las reglas, los costos y los filtros se están ampliando. Las organizaciones o las instituciones aquí en Estados Unidos que controlan, que hacen control, cada vez están siendo más exigentes. El FDA, el Departamento de Agricultura, la aduana, es decir, cada vez están apretando un poco más el filtro para ser mucho más específico. Y hay que ser muy, muy claro. Eh, Ingresar al mercado de Estados Unidos se lo puede hacer cumpliendo la normativa, cumpliendo las reglas, pero no basta con ingresar. Hoy no gana quien exporta primero, gana quien está mejor preparado y quien tiene una estrategia o mantiene una estrategia sostenible en el mercado, ya sea con desarrollo de marca, con alianzas con grandes distribuidores, con marca privada. Es decir, hay que hacer un análisis pensando a largo plazo en cómo apostar por este mercado que es muy grande, pero que asimismo es muy competitivo porque prácticamente las mayores economías del mundo quieren vender sus productos y las mayores industrias quieren vender sus productos hacia este mercado. Se debe pasar de exportar productos a construir negocios en Estados Unidos. Ya no basta con tener un buen producto, ya no basta con tener un producto con un buen precio de FOB o un buen precio de Sword. No, Estados Unidos ya exige desde hace algunos años un modelo de negocio sostenible a largo plazo. No solo producto innovador, sino un producto de calidad, precios competitivos y capacidad financiera, porque los primeros años, los primeros meses, es netamente para inversión, para invertir, entrar, posicionar una marca, hacer conocer un producto. Entonces, todos los importadores y los distribuidores tienen que revisar claramente cómo funciona o qué factores deben considerar. Los importadores o los distribuidores van a evaluar la rentabilidad, la rotación en percha, la estructura de precios o cadenas de valor. Entonces van a revisar realmente todos los temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí para hacer negocios a largo plazo. Y es algo muy importante. Desde el 2022 principalmente, posterior a la pandemia, se fortaleció o se hizo muy, muy necesario. Digamos que en algunos casos ya no es una opción, sino que ya los distribuidores lo están pidiendo, la necesidad de vender localmente. ¿Qué quiere decir esto? Presencia local. ¿Y a qué me refiero con esto? A presencia local me refiero que muchos distribuidores ahora le piden el producto puesto en su warehouse con un invoice local, le quieren comprar a una empresa puesta aquí, a una filial de su empresa constituida en Estados Unidos. Y para eso hay una herramienta que es el soft landing, crear una empresa como extranjero, se puede hacer y que es uno de los servicios que nosotros con gusto los podemos ayudar porque los pequeños distribuidores cada vez lo están pidiendo más. A raíz de la pandemia, muchos grandes actores se acostumbraron a ya no querer tener que lidiar con la logística, sino que usted les entregue en su warehouse, que les entregue en su bodega y que incluso les vaya entregando 3 pallets ahora, 3 pallets la próxima semana. Entonces hay que tener una infraestructura, tal vez no propia, pero sí a través de organizaciones aliadas o empresas aliadas que los ayuden en este proceso. El 2026 es una gran oportunidad para las empresas correctas. No, no todas las empresas están listas. Y luego podemos hacer reuniones con cada uno de ustedes, los que quieran, y analizar la situación de ustedes, ¿no? Hay empresas que están en una situación que recién por primera vez están ingresando, hay otras que están adaptándose, pero esas que ya están vendiendo, hay que mantenerse y hay que fortalecer presencia, ¿no? Sigue siendo un mercado de alto potencial. Hay una demanda real y una demanda creciente de productos provenientes de Latinoamérica por este tema de desviación de comercio que les comentaba hace un momento, productos que a lo mejor ya no se compran de Asia, que a lo mejor si es que se llega a hacer efectivo este arancel con Europa adicional, va a haber una desviación de comercio hacia Latinoamérica también, es decir, de abastecerse más de Latinoamérica en ciertas industrias y son oportunidades, pero hay que estar listo y no solo me refiero listo con los requerimientos FDA, los requerimientos sanitarios, sino listo financieramente para invertir
en promoción, en activaciones, para llegar a alianzas, para participar en eventos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos este año hoy aquí? El tan esperado Mundial de Fútbol, bueno, esperado para los que somos amantes del fútbol, que es un mundial que se viene trabajando ya desde hace algunos años atrás, organizando, que realmente es un mundial organizado entre tres países, entre Estados Unidos, es un mundial organizado entre Estados Unidos, Canadá y México, pero es realmente Estados Unidos el principal anfitrión. En Estados Unidos se va a jugar los partidos, me parece que son alrededor de 10 a 12 ciudades aproximadamente. Entonces, Estados Unidos es donde va a haber una gran demanda. Incluso los que han visto los precios de las entradas en este mundial, precios oficiales, son las más altas históricamente que se han visto. ¿Por qué? Porque se espera una alta demanda. Y eso se va a traducir en millones de visitantes este 2026. Se espera que se movilicen en Estados Unidos solo por el Mundial de Fútbol entre junio y julio al menos 6 millones de personas, de los cuales 1,5 millones serían del extranjero. El resto son personas internas que se mueven de una ciudad a otra. Pero va a haber un flujo de turistas muy fuerte en las principales ciudades. Un incremento del gasto en turismo y actividades de ocio. Esto incluye gran demanda de alimentos y bebidas en las ciudades sede del torneo y en general en todo el mercado. Aquí estamos, por ejemplo, empresarios de Miami, de Atlanta, que van a ser ciudades anfitrionas. Entonces, en todas estas ciudades va a haber un gran incremento de actividades por el turismo y todo lo que esto genera, ¿no? El turismo del mundial genera que más visitantes vengan, genera más consumo de alimentos, más exposición de marcas a consumidores de otros mercados, principalmente se estima quienes más visiten el mundial son europeos y latinoamericanos, dejando también a los asiáticos, que también es un mercado importante. Pero algo muy importante, en las ciudades como Miami, Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Houston, se van a hacer como hubs para aficionados. Es decir, hay mucha gente, y yo conozco personalmente, personas que van a venir a Estados Unidos, a Miami, a Nueva York, a quedarse todo el mes, a pasar acá en Estados Unidos, sin saber si van a tener una entrada. Pero vienen porque quieren vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Y esas personas necesitan donde dormir, entonces van a consumir, a tener, digamos, pues toda la ocupación hotelera ocupada, necesitan más alimentos, entonces los distribuidores de alimentos van a necesitar comprar más productos y tener más diversidad. Entonces, es un mercado, como les digo, perdón, es un evento muy importante para lo que se viene para este año, para el Mundial, y cómo eso repercute en el turismo comercial, económicamente, en todo. Entonces, se espera que este año la demanda en Estados Unidos crezca. El 2025 fue un año complejo por las sobretasas arancelarias. En algunos sectores sí hubo un decrecimiento de la economía, me refiero en temas de importación, pero se espera que este año con el Mundial de Fútbol esto tenga un repunte. ¿Ok? Voy a hacer aquí una pausa. Más bien aquí le quiero dar ahora la palabra a nuestro panelista invitado, al señor Robert Barceló, quien es el director de Comercio Internacional de Port Everglades. Port Everglades es un importante puerto aquí en Florida. Junto con Miami son los principales puertos por donde ingresan los productos de Latinoamérica y del Caribe. Así que, Robert, bienvenido. Gracias nuevamente por siempre acompañarnos y participar con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco qué se espera este 2026 en términos de logística, en términos de fletes. Tú eres el experto en ese tema, así que por favor, adelante, Robert. Manuel, muy buenos días. Gracias, antes que nada, por invitarnos a participar en este webinar. Me agrada ver que hay alto nivel de participación. Veo 72 personas que están en línea. No sé qué porcentaje de eso es de aquí del sur de la Florida. ¿Y por qué hago mención del sur de la Florida? Porque estamos pasando un frío tenaz esta mañana aquí. Estamos a unos 22 grados de temperatura, que algo para la Florida y un animal tropical como mi persona es algo fuera de lo normal.
Pero bueno, y aún no tiene nada que ver con lo que está pasando en Atlanta. En Atlanta está a 8 grados, así que le envío calor. Nuevamente, gracias. Gracias. Si me permites, tengo una pequeña presentación. Quiero tomarme unos minutos para dejarle saber a la audiencia quién es Port Everglades y cómo es que Port Everglades se postula como uno de los puertos principales, no solamente en la Florida, pero sino en la nación. Déjame ver aquí cómo hago esto. Adelante, Robert, ya puedes compartir pantalla. Share screen. A ver, no sé si lo ven ya. Ya, ya estamos viendo, sí. Perfecto. Bueno, Port Everglades es un puerto público. Somos parte del gobierno del condado de Broward County, aquí en el sur de la Florida. Yo soy un empleado o un servidor del condado en mi empleo de desarrollo comercial, en lo que es no solamente por Everglades, pero también lo que es el Broward y el sur de la Florida. El puerto es en todo sentido de la palabra un motor, un impulsor económico. Aquí comparto, mejor dicho, estadísticas o números de lo que representa Port Everglades con respecto a empleos. Todo lo que hacemos, todo lo que se hace aquí en el puerto es con el afán de crear mejor economía, mayores empleos para las personas que viven en el condado y en el área del sur de la Florida y hasta cierto punto la Florida en total. Aquí, como pueden ver, a nivel local, más de 5,000 personas tienen empleo a raíz de lo que es el sector de cruceros aquí en el puerto. Port Everglades actualmente es el tercer puerto a nivel mundial en respecto de volumen de pasajes en el sector de los cruceros. Más de 6,000 personas tienen trabajo a raíz de la actividad comercial de carga de contenedores y carga suelta que se desplaza en el puerto. Y en la Florida más de 200,000 personas tienen trabajo a raíz de esa actividad comercial del puerto. Y aquí pueden ver más estadísticas, más ejemplos de lo que representa el puerto. Manuel, después de la presentación te la envío por si alguien quiere tener uso de la presentación, la compartimos sin pena ninguna. Aquí detalles de lo que representa la carga, la actividad comercial de carga en el puerto. El puerto ya lleva más de 10 años que sobrepasa 1,000,000 de TEUs, 1,000,000 de contenedores en el volumen de carga. Hago mención de eso porque somos un puerto sumamente latinoamericano. Me atrevo a decir que prácticamente un 75% de la actividad comercial de carga que se ve, entra en importación y exportación por Everglades, tiene que ver con Latinoamérica. Ecuador en particular. El puerto todos los años comisiona un ranking de los 50 países con quien tenemos una relación comercial. Me agrada decir que el año 24 aún estamos pendientes de rectificar la cifra del 25, pero en el año 2024 Ecuador logró posicionarse como el número 27 de 50, número 27 de 50, con una actividad comercial total que sobrepasó 269 millones de dólares. Es decir, la persona que quiera exportar de Ecuador a Estados Unidos lo mira hacer por un puerto que ya en realidad tiene una actividad comercial muy importante con Ecuador, y por eso le damos las gracias no solamente a la labor que tú haces aquí en el sur de la Florida en promover la exportación o la actividad comercial ecuatoriana acá en la Florida, pero también a los consulados y obviamente a todos los exportadores e importadores. Un dato quizás, porque las personas siempre cuando miran exportar piensan que las grandes empresas son las que se dedican a la exportación. No es así. Prácticamente, por lo menos en los Estados Unidos, más de un 90% de las exportaciones se emprenden por empresas menores y medianas. Eso es un dato que me gusta compartirlo porque siempre la empresa chiquita no se ve capaz de meterse o empezar a exportar, pero comparto ese dato para que vean que sí pueden.
con la ayuda de empresas como ustedes, entidades como ustedes, hay mucha ayuda dispuesta del sector privado y del sector público para permitir que ese emprendedor ecuatoriano o estadounidense pueda compartir o empezar a exportar su producto o su servicio a Estados Unidos. Comparto también que somos el número en rendimiento del puerto, la eficiencia de trabajar en el puerto, somos el número 1 en la Florida. El Banco Mundial, World Bank, hace un certamen anual de la eficacia de los puertos a nivel mundial. El año pasado, por Everglades, fue el primero en la Florida, el tercero en Norteamérica y el 65 a nivel mundial. Algo que estamos muy orgullosos. Menciono el tema de los cruceros. El año pasado, el 24, bueno, se me olvida que ya estamos en el 26, sobrepasamos 4 millones de pasajeros por aquí. Eso representa un crecimiento de más de 39% sobre el año anterior y esperamos que el 25 pasado, el año pasado, aunque la temporada de cruceros está en su apogeo actualmente, vamos a sobrepasar 4,5 millones de pasajeros. ¿Por qué menciono el tema del pasaje o los cruceros? Todo lo que se consume en esos barcos se monta en los puertos de la Florida, no solamente por Everglades, pero también Miami y un poco más al norte el puerto de Puerto Cañaveral o Canaveral, como dicen en inglés. Eso representa más de 12 millones de personas que están en un barco consumiendo licores, servicios, productos que se montan en los puertos aquí en la Florida. Eso le abre la puerta al producto ecuatoriano, latinoamericano en un sentido general, de que se comercialice en esos puertos, en esos barcos, mejor dicho. Es una oportunidad que se debería ver y pudiera investigarse más. Y finalmente, el tercer pilar de lo que es la actividad comercial aquí del puerto es la energía, toda la energía. Y cuando hablo de energía me refiero a petróleo, a gasolina, a diésel, a jet fuel, que se utiliza en el sur de la Florida. 12 condados en el sur de la Florida se nutren, se suplen de gasolina que entra por Everglades. No sé si pueden apreciarlo aquí en la pantalla, pero eso es una área, hay una foto de lo que es el área de ingreso y los tanques que abarcan la gasolina aquí en el puerto. Las rutas principales del puerto, como comenté anteriormente, aquí un desglose de las áreas que representan la mayoría de la actividad comercial del puerto. Como pueden ver, la costa oeste de Sudamérica, donde está Ecuador obviamente, representa aproximadamente un 11% de la actividad comercial total o de carga con el puerto. Aquí un desglose de los principales socios comerciales del puerto. Como pueden ver netamente, aunque Ecuador aún no ha llegado en los principales 10, pero como pueden ver netamente, la actividad es países de Latinoamérica y el Caribe hasta cierto punto. El puerto sigue mejorando su infraestructura para seguir acomodando el crecimiento, mayores naves. Aquí una foto de lo que es la última obra de mejoría a la infraestructura del puerto. Al día, el costo, el proyecto más caro en la vida del puerto, que entre paréntesis este año por Everglades cumple 98 años de existencia. Esta obra sobrepasó un costo de 470 millones de dólares que se paga con fondos generados por el puerto. Nosotros no tomamos ni un centavo de la tasa tributaria de Broward. Todo lo que se hace en el puerto se hace con fondos generados por lo que se le cobra a las personas que utilizan el puerto. Esa inversión en infraestructura también acapara lo que es grúas, algo muy necesario para un puerto. Un puerto sin grúas no funciona. Aquí son las 6 grúas que compramos. Las últimas 3 se iniciaron en el 23 y a las 6 están en plena actividad. El puerto también tiene su propio servicio, su propia estación ferroviaria que conecta a carga
entrando y saliendo del puerto a un 70% del mercado comercio estadounidense, una parte del puerto que es muy importante para el desarrollo del puerto y el área. También el puerto cuenta con su zona franca, algo que quizás la zona franca o lo que es el método de ingresar mercancía, y más hoy en día que se está hablando mucho el tema de las tarifas y temas arancelarios que han tomado mayor parte en lo que es la conversación comercial con Latinoamérica y si no el mundo. El esquema de la zona franca es algo que puede rendir beneficios al exportador ecuatoriano. Si existe la posibilidad o hay interés de parte de la audiencia o exportadores ecuatorianos en términos general de tomar parte de lo que es la zona franca, déjenme saber. Tenemos una persona en el puerto que se dedica a esta área y podemos ponerlo en contacto con esa persona para que obtengan mayor información. Y finalmente, aquí una foto, una actualización de lo que es el plan maestro del puerto. El puerto siempre tiene un plan de desarrollo en los próximos 20 años y lo actualizamos cada 5 años. La realidad de lo que hay en el puerto, la actividad comercial del puerto y prevenir o planear lo que es el desarrollo comercial del puerto siempre es muy dinámico y siempre lo mantenemos al día para planear, y no solamente planear desde el punto de vista de infraestructura, pero obviamente el dinero, los fondos que tomarían para actualizar esas actividades. Ese es el fin de aquí, contactos. Si quieren hablar conmigo después de la presentación, será un placer hablar con ustedes. Dejo de compartir y quisiera tocar también, yo creo que la presentación del puerto le ha dado una mayor apreciación al exportador ecuatoriano, lo que se puede hacer por el puerto. El puerto es un puerto a raíz de su actividad comercial con Latinoamérica. Tenemos una conectividad increíble con respecto a rutas marítimas desde Ecuador a Estados Unidos. Este año, el 26, se postula un crecimiento en el puerto, pese las tarifas, toda la actividad, todo lo que se está conversando con respecto. La Florida, el sur de la Florida es una área que prácticamente vive de la logística y a raíz de eso contamos con una larga, amplia o un amplio sector de lo que es empresas que pueden manejar sus embarques, no solamente en el sur de la Florida, pero a nivel estatal, el sureste. La Florida cada día crece más, es un estado que tiene un ambiente pro negocio muy fuerte, continuamente, no solamente están ingresando aquí personas de todo el mundo, el sur de la Florida comparte o goza de un sector latinoamericano muy fuerte, personas que ya conocen o buscan ese producto o ese servicio con ese sabor latinoamericano, y aquí tienen un gran sector que puede consumir, puede utilizar, puede gozar de sus productos. Y los Estados Unidos en términos general, el latinoamericano y el estadounidense, la persona que nunca ha comido o ha probado un sabor latino, un sabor ecuatoriano, cada día más se proyecta la necesidad, el gusto, la ansiedad del mercado estadounidense de introducir nuevos sabores, nuevos productos a lo que es la gama de lo que consumen. Es un mercado sumamente amplio, sumamente libre, pero a la misma vez es un mercado que tiene mucha supervisión por parte del gobierno federal. El gobierno federal está a la tutela de todo lo que se exporta, todo lo que se importa de Estados Unidos, y más bien en la importación hay hasta 47 entidades federales que constantemente están supervisando lo que entra, lo que no entra, y eso es algo que muchas personas, muchas empresas no toman en cuenta, el cargo o la existencia de
registros, necesidades, cumplimiento a normas federales que se tienen que cumplir antes de entrar su producto o servicio a Estados Unidos. Siempre y cuando se asesore debidamente, con la ayuda de Manuel y su equipo, creo que puede encontrar en los Estados Unidos un mercado, vamos a empezar por la Florida y después pasamos a Estados Unidos, un mercado que está más que ansioso de consumir sus productos. Me presto a lo que pueda, cualquier consulta que puedan tener, Manuel tiene mis datos de contacto y sinceramente, como Manuel comentó al principio del webinar, ya nos conocemos prácticamente de 13 años, hemos trabajado juntos y siempre es un honor para por Everglades y más mi persona en ayudarlos en todo lo que es necesario en mantener esa relación comercial que gozamos con Ecuador. Manuel, gracias. Muchas gracias, gracias Robert, muy interesante. Te invito a que te quedes hasta el final porque de seguro van a salir algunas preguntas en cuanto a la logística que se espera. Listo. Y en 10 minutos vamos a la parte de las preguntas. Continuando un poco, ya la última parte de la presentación, eh, voy a compartir una pantalla, perdón un momento, y les voy a hablar un poco de qué se espera este 2026 en cuanto a normativa, en cuanto a controles, etcétera. Porque digamos que recuerden que siempre para entrar a Estados Unidos hay que cumplir al menos cierta normativa básica en cuanto a lo que es alimentos. Para otro tipo de productos, eh, pueden haber restricciones específicas, pero digamos que Estados Unidos lo que tiene son restricciones, no restricciones, ciertos filtros principalmente para alimentos, ya sea frescos, procesados, productos del mar, etcétera, y licores. Para el resto de productos pueden haber ciertas licencias, pueden haber, pero en términos generales Estados Unidos es un país bastante abierto. No pone muchas exigencias o muchas certificaciones, salvo ciertas industrias que habría que analizar caso a caso. Pero para el tema de alimentos, por ejemplo, todo lo que es el FDA compliance es fundamental para alimentos de consumo humano, cosméticos, suplementos alimenticios, alimentos para mascotas. Es fundamental cumplir. El FDA es un filtro técnico comercial donde en este 2026 el cumplimiento ya no es opcional. Si bien es cierto, siempre ha sido una obligación. Esto se creó desde el 2002 a raíz del atentado del 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, en los últimos años y particularmente en el último año, ya vemos que cada vez hay un mayor porcentaje de productos que ingresa a Estados Unidos, se está haciendo una mayor revisión, se está haciendo una mayor inspección para verificar que esos productos cumplan normas de etiquetado, que estén debidamente registrados ante el FDA. Entonces, digamos que no debemos descuidar esto, hay que estar muy atentos, porque estos errores regulatorios significan rechazo, significan pérdida de tiempo y dinero, porque la FDA no es que les dice este producto ya no ingresa, tiene que reexportarlo. Los pone en hold, les da un tiempo para que ustedes reetiqueten o vuelvan a registrar el producto correctamente, pero ese tiempo que está en hold está generando bodegaje en un lugar específico y eso tiene un costo, más una tasa administrativa. Entonces, esas tasas son costos importantes que hay que tratar de evitar. Y obviamente en tiempo, si no se cumple, ese producto tiene que ser exportado y la consecuencia de perder el cliente, perder esa oportunidad de entrar acá a Estados Unidos. Siempre algo que yo digo, Estados Unidos es un mercado que las normas están claras, esto es lo que hay que cumplir. Y sabemos que todas las empresas que quieren entrar tienen que estar al día y saber que tienen que cumplir la normativa. Porque el momento que entran, y empiezan ya a desarrollar el mercado, a apostar comercialmente, empiezan a tener presencia en marca, mañana ya no estar por algún motivo, algún error en la parte de normativa que no cumple, es un error muy grave que probablemente ya no se recupera eso, porque ya daña la marca, ya queda como un complaint abierto en el sistema de la aduana y es un tema ya muy difícil de recuperarse. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante cumplir. Y se los digo que este último año nosotros hacemos registros ante la FDA desde hace 6 7 años que empezamos y el 2025 es
tuvimos el mayor número de notificaciones de parte de la FDA con nuestros clientes que iban a recibir inspecciones en Ecuador, en Colombia, en Chile, que tenemos los clientes. Eh, es el año que mayor notificaciones recibimos de inspecciones. Entonces, quiere decir que la FDA está viendo con lupa, ahora más que nunca, a lo que venga desde diversos mercados. Entonces, hay que tener muy en cuenta en eso y en esa parte nosotros con mucho gusto podemos ayudarles, ¿no? En el 2026, para ser un exportador exitoso a este mercado, hay que ser muy estratégico, hay que hacer una validación de la demanda real antes de exportar realmente cuánto es la demanda, analizar precios de la competencia, cuáles son los márgenes en el retail. Algo muy importante que hay que entender es cómo funciona aquí el canal de distribución, ¿no? Erróneamente a veces vemos que emprendedores dicen, mira, yo tengo un producto que mi precio FOB es $2 y yo veo que en la percha se está vendiendo a 6. Me da un margen para yo vendérselo a 3,50, $4. No funciona así. Hay una cadena de distribución. Está la logística, está un importador, está un distribuidor. Muchos supermercados, las principales cadenas de supermercados, piden un fee, un slotting fee para poder estar en percha. Entonces, hay que entender cómo funciona eso. E incluso si usted paga por estar en percha en una gran cadena de supermercados, no significa que va a vender. Tiene que hacer activaciones, tiene que hacer campañas con el distribuidor. Entonces, hay que invertir porque este es un mercado donde tenemos que tener en cuenta, si usted tiene un producto bueno, haga de cuenta que también hay otras 10 15 empresas que también tienen productos de muy buena calidad y que no necesariamente son de su país, son de otros países que también están queriendo llegar al mismo cliente que usted está atacando. Entonces, hay que ser muy precisos en esa investigación. Hay que ajustar el producto, el empaque y presentación al mercado de destino, comprender los requisitos regulatorios y comerciales, etcétera. Aquí yo me atrevo a hacer una pausa, algo que mencionamos hace un momento de cómo esta situación política comercial que está pasando, de cómo Estados Unidos está dando, digamos, o está prefiriendo hacer negocios o dándole mejores condiciones a países con los cuales ahí, digamos, que comparten ciertos lineamientos. Eh, no sé si aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí a los de Pivot de Argentina, bienvenidos, Carolina. Por ejemplo, Sí, Argentina es acá un país estamos, que ahorita, Manuel. un gusto Carolina que estés acá. Argentina es un país que ahorita está alineado muy fuerte con Estados Unidos. Eso le da oportunidades a las empresas argentinas porque viene de un origen donde ahorita hay oportunidad para hacer más negocios. Pero también quiero mencionar algo. Por ejemplo, hay un país en Latinoamérica con que la relación ahorita está un poco difícil, que es Colombia. Y Colombia es un gran proveedor para Estados Unidos, ¿no? Y la relación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia no es de la mejor. Cada vez hay roces de que hay empresas, si hay alguien aquí de Colombia o que está trayendo producto colombiano, tienen que actuar. ¿Y a qué me refiero? No digo que ya no vendan, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, si alguien está vendiendo productos de Colombia y que trae aquí al mercado de Estados Unidos y que no son perecibles, y ahorita aprovecharía, yo traería productos y los tendría aquí almacenados, los tenía aquí en una zona franca y voy nacionalizando en base a la realidad. ¿Por qué? Porque en el momento que llega a ver, ojalá no pase, un arancel más alto, le afecta a toda la cadena, le afecta a todo el rol, toda la cadena de valor, porque tiene costos más importantes, porque va a tener costos más altos, perdón. Y cuando se habla con el importador, ¿qué es lo que pasa? Yo les puedo asegurar que ahorita hay distribuidores, no sé si alguno de ellos nos está acompañando hoy, que están pensando en decir, mira, quiero mitigar el riesgo y si yo compraba a lo mejor snacks desde Colombia, ahora voy a buscarlos comprar desde Ecuador o perdón, desde Perú o de Ecuador, porque a lo mejor hay una mejor relación y la probabilidad de que le pongan un arancel adicional es más baja. Entonces, todo eso los distribuidores están analizando, todo eso los distribuidores están pensando. Roberto comentó hace un momento algo, las zonas francas. Aquí Florida es un estado por naturaleza, un área donde se presta servicios logísticos de alto nivel, ¿no? Realmente Florida es una zona como prestador de servicios logísticos muy fuerte. Hay muchísimas empresas, cientos de empresas que dan servicios logísticos y muchas de esas tienen en su warehouse un espacio que se llama bonded, que quiere decir que son un espacio, una bodega donde usted entra
y no está en territorio de Estados Unidos todavía. Está en territorio libre, donde usted solamente va a pagar los aranceles, lo que realmente va a nacionalizar y va a venderle al distribuidor, etcétera. Es importante entender cómo compran los supermercados y cómo negociar con importadores. Algo que se mantiene, que ustedes deben conocer, principalmente los que hacen negocios en Latinoamérica. Aquí normalmente el supermercado no hace importaciones. El supermercado, a menos que sea un Walmart en ciertas cadenas en ciertos tipos de productos o categorías muy importantes, Walmart no hace importaciones, ni las cadenas de supermercados hacen importaciones. Las compran a un distribuidor local. Y el distribuidor muchas veces le va a decir, bueno, sí, me interesa tener tu producto, pero me lo vendes aquí, localmente. Tienes que tenerlo aquí. Si qué quiere venderle a cruceros, a Royal Caribbean, a Carnival, a todos estos cruceros que salen del puerto de Miami, de Port Everglades, ellos compran a empresas que tengan producto en stock aquí en Miami, en bodegas, en empresas de logística que tengan un stock para vender desde aquí a toda la región de Norteamérica y el Caribe. Entonces es importante, hay que tener en cuenta eso. Algunas otras cosas adicionales que les quiero comentar, y vi aquí algunos empresarios que nos han acompañado en años anteriores, 2024 y 2025, a misiones empresariales que hemos hecho. Este 2026 me da con mucho gusto anunciar que vamos a tener 5 misiones empresariales que vamos a hacer hacia aquí a Estados Unidos. La primera es en el mes de abril, del 22 al 24 de abril, me parece, aquí en Miami. Esta es enfocada al área de tecnología. La feria Emerge, que es una feria muy importante de tecnología, se va a desarrollar aquí en Miami y vamos a traer un grupo de empresarios de Latinoamérica, no solo ecuatorianas, a este evento en el mes de abril. Luego tenemos una misión empresarial a Houston, que es enfocado a alimentos y bebidas procesados. Esto va a ser en el mes de mayo. La Emerge la estamos organizando en conjunto con CITEC, la Cámara de Tecnología de Ecuador. La de Houston la estamos organizando con la Cámara, una Cámara binacional, la Cámara Binacional Ecuatoriana-Americana en Texas. La misión comercial a Miami, Florida, la vamos a hacer por cuarto año consecutivo, que siempre lo organizamos aquí en Miami. El año pasado tuvimos una delegación de 27 empresarios. Este año queremos llegar a los 32 empresarios, pero de diversos países. No solo ecuatorianos, sino empresarios de diversos países, porque, como les digo, esto es un mercado que hay oportunidades para todos los productos. Siempre y cuando sean productos de buena calidad, con un precio competitivo, aquí se puede vender. Y luego tenemos una misión comercial a Orlando, aquí en el estado de la Florida, que es para la feria Global Produce and Floral Show, que es la feria más grande para frutas aquí en Estados Unidos. Este año se vuelve a hacer en Orlando, luego de 4 años que regresa a Orlando, porque esta feria va rotando por ciudad y este 2026 toca aquí en Orlando. Y luego vamos a hacer una a Chicago, en Illinois. Vamos a tener que ir bien abrigados para la feria PLMA, que es la feria muy importante para marcas privadas o marcas blancas. Aquí donde van los grandes compradores de Target, de Walmart, de Costco, de estas grandes empresas. Esto ya es para empresas que tengan una capacidad exportadora realmente importante. Si alguno de ustedes desea obtener más información sobre esas misiones, costos, programa, por favor regístrense en ese código QR, van a llenar un formulario y nosotros nos contactaremos uno a uno con ustedes para poderles comentar estos programas. Estas misiones comerciales, ¿qué es lo bueno de esto? Aquí estas misiones comerciales, las personas o los participantes, los empresarios vienen a prospectar, vienen a conocer cómo funciona el entorno de negocios, a reunirse con autoridades y con representantes de distintas organizaciones, ya sea públicas o privadas, que trabajan en esa área o en ese sector específicamente, y también vienen a tener reuniones ya con clientes finales. Entonces, es un tema, para hacer negocios en Estados Unidos hay que entender cómo funciona la dinámica comercial aquí. Y eso es lo que estas misiones empresariales les permite tener muy en claro cómo es el entorno para este tipo de actividades. Así que los invito, si alguien quiere, a través del QR puede registrarse, o me parece que también en el chat pusieron el link para registrarse, etc.
Finalmente, vamos a hablar solamente dos, tres láminas de quiénes somos, aunque creo que la mayoría ha tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Somos una empresa que se llama Trillium Business Partners, con sede aquí en Miami y con presencia en otras regiones de Estados Unidos como Nueva York y California. Tenemos una oficina operativa en Ecuador también, que está Enrique y Garles aquí conectados. Ayudamos a nuestros clientes y empresas con las que trabajamos a hacer negocios en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Nuestra ventaja es que estamos aquí, estamos permanentemente aquí en Estados Unidos y eso nos permite no solo generar networking para ustedes, sino conocer cómo es la cultura y el ambiente de negocios y poderlos ayudar en todo este compliance, requerimientos de crear empresas, requerimientos FDA, logística, para que ese proyecto que ustedes lo tengan en un folleto o en una carpeta se haga realidad a través de ir conectando y con servicios a la medida en base a la necesidad de su proyecto. Algunos de nuestros servicios, inteligencia comercial, FDA Compliance, que es lo que más hacemos, ayudar a las empresas a cumplir todos los requerimientos de FDA, asesorías personalizadas para vender acá a Estados Unidos, específicamente sobre el sector y el producto que alguien quiera exportar. Y obviamente también tenemos lo que son las misiones empresariales, que se ha convertido en un servicio muy bueno para que las empresas conozcan cómo se hacen negocios aquí y poder establecer relación con clientes. Y también la parte de soft landing, que es la de crear las empresas para que puedan vender localmente. Alguien aquí hizo una pregunta, ya mismo veo el chat de negocios en tema de servicios, tecnología. Es uno de los sectores que más está creciendo aquí. A raíz de la pandemia, Miami particularmente se hizo un hub de innovación y de tecnología y es muy fácil crear una empresa aquí en Estados Unidos, podemos ayudarlos y desde Estados Unidos vender a distintas regiones. Puedes tener todo tu equipo operativo en Latinoamérica por un tema de costos, pero vendiendo desde tu empresa en Estados Unidos y detectando oportunidades no solo a Latinoamérica, sino a toda la región e incluso hacia otros mercados como Europa, etcétera. Aquí tienen nuestros datos, nuestra dirección aquí en Miami y en Guayaquil. Y obviamente, pues como les decía, también tienen ahí nuestro código QR para que nos puedan contactar por WhatsApp Business directamente con nuestro equipo y poder hacer seguimiento a cualquier duda, a cualquier inquietud que ustedes puedan tener para entrar con éxito hacia este mercado. Yo voy a dejar hasta aquí la presentación, más bien quiero dejar espacio, unos 10, 15 minutos para preguntas que ustedes puedan tener y poder interactuar con Robert, conmigo o alguien de nuestro equipo sobre alguna consulta específica que puedan tener. Pero bueno, sin más, yo les agradezco su participación y más bien vamos a dar espacio a las preguntas en caso de tener. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a mencionar aquí un momento la pregunta déjenme ver quién era. Alguien puso una pregunta que no la estoy viendo, perdón. Ya, en servicios, decía, en cuanto a exportaciones, servicios digitales, energía, ¿cuál es el panorama en términos? Esto lo coloca Daniel. Daniel, hay es mucha oportunidad aquí para el tema de tecnología principalmente. Principalmente tecnología porque tema de tecnología puedes hacer desde cosas pequeñas como apps, software, aplicaciones. En temas de ingeniería, ya es un poco ingeniería muy amplio, ¿no? Habría que ver qué tipo de ingeniería estamos hablando, pero ingeniería también, ya cuando son proyectos ya mucho más grandes, entran en licitaciones con entidades estatales gubernamentales. No digo que no se pueda, pero es un proceso un poco ya más largo. Pero para tecnología es un tema donde hay muchas oportunidades para ya empresas directamente, que están buscando proveedores y que quieren comprar a una empresa aquí con presencia en Estados Unidos pero que su equipo operativo esté en Ecuador, en Colombia, en Perú, eso pasa muchísimo. Nosotros acabamos de contratar un servicio hace poco, nos pasamos a un nuevo CRM y quienes nos atienden están en Latinoamérica, pero la empresa la contratamos acá. O sea, eso es muy normal que se haga una contratación bajo ley de Estados Unidos con una empresa de Estados Unidos, pero el equipo operativo está en Latinoamérica por un tema de costos y eficiencia. Así que en ese sentido, Daniel, más bien podemos ayudarte mucho. Quisiéramos entender un poco más de qué tipo de producto o servicio quisieras vender
para según eso nosotros poderte ayudar. Yo sí tengo una pregunta, aprovechando que tenemos aquí un experto en logística como Robert Barceló. Robert, ¿qué se espera este año en cuanto al tema de fletes? Fletes desde Latinoamérica o desde Europa en general, porque siempre, tú sabes, las grandes empresas de logística o de navieras tienen rutas, ¿no? Entonces, vienen de toda Latinoamérica hacia Estados Unidos. Eh, ¿Qué se espera? Se espera un incremento en los fletes, que se mantengan, un decrecimiento que sería ideal, no siempre se tiene. ¿Qué expectativas se tiene en la parte logística y de transporte en cuanto a fletes desde Latinoamérica hacia Estados Unidos? Fletes, como tú sabes bien, las navieras siempre están buscando incrementar el flete. No es una actividad que no tiene un fondo, un fundamento muy básico. El costo de operación sigue creciendo. Ciertas navieras siguen creciendo su flota y activar barcos nuevos con mayor capacidad tiene un costo millonario. Empresas como Seaboard, por ejemplo, que tienen servicio a Ecuador, a Perú, recién introducieron nuevas navegaciones, nuevos barcos a su flota. Lo han hecho no solamente por el crecimiento del mercado latinoamericano, pero también los barcos que tenían empleados ya han pasado de sus años de utilidad. En el rango de las navieras, un barco antiguo, un barco que ya no tenga las certificaciones necesarias para estar eh, en funcionamiento, se convierte muy caro. Entonces, hasta cierto punto le es más sentido introducir barcos nuevos que tengan mejor cumplimiento con las reglas, pero principalmente mejor rendimiento en petróleo. El petróleo sigue creciendo o sigue aumentando en precio y eso para una naviera realiza prácticamente un 30% de lo que es el costo de operación de la naviera. Eh, Latinoamérica es un mercado relativamente estable y no se prevé un crecimiento lo que es el nivel de flete muy agudo, muy pronunciado en Latinoamérica. Europa y Asia es otro tema, eh, principalmente porque son mercados más amplios, mayores, mayor volumen de carga y se emplean mayores barcos. Las navieras de Asia constantemente están renovando su flota, costos millonarios, y eso ellos tratan de pasarle el costo de la fabricación al usuario. Eso no es nada que ha cambiado, siempre ha sido el tema. El 26 no va a ser nada nuevo. Existen presiones de gobiernos, principalmente de lo que es el Medio Oriente, el Mediterráneo, Europa. Tienes el tema de lo que es el canal del Suez, que eso aliviaba mucho lo que es el tiempo de tránsito de esas áreas a lo que es las Américas. Y a raíz de temas que se han visto, han tenido que pasar por lo que es el cabo de Cape Hope, el cabo de, se me escapa la palabra en español de que es Hope, pero está resultando en tránsitos mayores. Hasta cierto punto eso para las navieras ha sido un beneficio. ¿Por qué? Las navieras, a raíz de sus inversiones, se han visto con demasiados barcos antiguos en la flota y habían implementado un plan de acción de deshacerse o parquear literalmente muchas de esas naves porque no había carga. Entonces, al tener que utilizar una ruta más larga, lo que han tenido que hacer es obviamente mantener esos barcos en acción y hasta por el momento, aunque se están gastando más petróleo en lo que es un tránsito más largo, se han ahorrado en lo que es empezar o comenzar un plan de activar los barcos. Para una naviera, el barco que no están dando genera costos, pérdidas. Entonces, por el momento, eso se han salvado.
Asia similar, aunque Asia para Ecuador o la costa del Atlántico de Sudamérica, el canal de Panamá, y ya hemos visto en el canal de Panamá los retos que han tenido con tema de la capacidad que tienen diariamente para permitir que buques naveguen en el canal, y sigue siendo una presión, aunque el canal ha implementado ciertas normas o ciertas actividades para contrarrestar la sequía. El canal necesita agua para funcionar, los locks, pero por el momento no han mencionado reducción en lo que es la capacidad. Latinoamérica, Centroamérica es un mercado relativamente pequeño, es un mercado que principalmente las navieras que llevan la pauta en ese mercado son navieras regionales y no tienen tanta presión en lo que es aumentar el costo de flete. Aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida, se ha visto a un pequeño aumento en lo que es el costo de acarreo, almacenajes, transferencias. El sur de la Florida es una área que tiene una atención nacional increíble a raíz de lo que es el nearshoring. Muchas de las fábricas que se están trasladando de Asia a Estados Unidos, obviamente a Estados Unidos no van a regresar porque el costo de operación aquí es relativamente, sino muy alto. Entonces eso crea oportunidades para Latinoamérica a atraer más industria en el tema del textil. Países como Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador hasta cierto punto, Perú, Colombia, en el Caribe, República Dominicana, Jamaica, son países que tienen una actividad muy amplia en lo que es el sector textil, pero también existen otros sectores que hay oportunidades. El sector automotriz, México es muy fuerte en el sector automotriz, entonces vaya, hay oportunidades para nearshoring en lo que es Estados Unidos, y eso la Florida, por su proximidad a estos mercados, está viendo una presión en el real estate muy fuerte. Aquí, que eso beneficia a las empresas que tienen capital, pero obviamente a las empresas pequeñas, a las empresas familiares, le cuesta trabajo crecer. El costo de la tierra aquí en lo que es el condado de Broward y el condado de Miami-Dade, un acre de terreno para desarrollo comercial ha sobrepasado $1 millón. Entonces eso es algo que la empresa familiar, la empresa pequeña y hasta cierto punto la empresa mediana los excluye del mercado. Entonces, vaya, hay retos, pero como mencioné, el tema de la zona franca, eso es algo que quizás, aunque no elimina, pero protege hasta cierto punto en lo que es el desembolso de esas tributario al mercado. Muchas gracias, gracias Robert. Creo que has dado una explicación muy al detalle de lo que se espera para la parte logística y el tema de costos aquí, ¿no? A veces hay que estar aquí en este país y entender los costos aquí de cómo a raíz de la pandemia los costos se dispararon realmente y aquí hay que tratar de ser lo más eficiente porque si no se pierde competitividad totalmente. Así es. Voy a responder una pregunta de Diego Rivera. Diego, gracias por tu pregunta. Nos dice, en cuanto a pescado con valor agregado en fundador vacío, ¿qué se debe tomar en cuenta? Bueno, va a depender un poco de qué tipo de pescado tienes, Diego, y a qué segmento te vas a enfocar. Porque, por ejemplo, cuando tú vendes alimentos, tú te puedes enfocar a retail. Retail son los supermercados, las tiendas, ¿no? Llámese autoservicios, las grandes cadenas de supermercados o las convenience stores. Bueno, convenience stores probablemente el pescado no es un producto que se consume en ese tipo de tiendas, pero sí en los grandes supermercados. Cuando hablas de valor agregado, por ejemplo, si es al vacío, dependiendo de la variedad que vas a vender, hay requerimientos que tienes que cumplir. Etiquetado, eso se mantiene, no ha habido una actualización, la última actualización creo que fue en el 2024, eso se mantiene, de qué es lo que debe cumplir el etiquetado, etcétera. Lo que sí es importante es que dependiendo de la variedad de pescado que vayas a vender, pueden haber tendencias o pueden haber ciertas oportunidades. Voy a dar un caso puntual y a los que somos de Ecuador lo entenderán. Hay un boom en este momento aquí en el sur de Estados Unidos, Florida, creo que también Georgia, las Carolinas. No sé si el consulado todavía de Atlanta están conectados. Ellos manejan
Ellos manejan el área de Carolina del Norte, por ejemplo. En Carolina del Norte hay una comunidad ecuatoriana muy grande. Los ecuatorianos, particularmente los ecuatorianos, hay una variedad de pescado que cada vez están consumiendo más y van a buscar a los mercados latinos, que es la albacora. ¿Ok? Y cada vez hay más empresas que están metiéndose a vender esto, que antes la traían vía aérea, artesanalmente, cumpliendo todos los permisos, pero ahora en los supermercados latinos ya se venden. Ya, la albacora que realmente mucha gente no sabe cómo consumirla, pero el ecuatoriano la consume en dos, tres platos específicamente. Y ahora se está vendiendo en supermercados latinos. El consumidor de Estados Unidos probablemente no sabe cómo consumirla, pero el latino y el ecuatoriano lo está cada vez metiendo más a otras culturas. Ahora, va a depender del tipo de producto. Por ejemplo, si estamos hablando de pescado con valor agregado, si por ejemplo estamos hablando de atún u otro tipo de productos con valor agregado, ahí tienes un segmento mucho más grande porque el atún, como tú sabes, es el principal ingrediente para los restaurantes asiáticos, de sushi, entre esos la gastronomía peruana. Aquí en Miami deben haber no menos de 120, 150 restaurantes peruanos. Entonces, solamente ahí tienes un segmento muy importante. Ahí lo puedes vender al vacío. Eso no es para el retail, eso es food service. Eso es otra categoría. Entonces, eh, bienvenido Diego, si quieres conversar después a través de nuestro WhatsApp para hacer una reunión, porque dependiendo del tipo de producto y dependiendo del nicho de mercado al que te vas a enfocar, las oportunidades y entender cuál es la normativa. Pero son productos que se puede vender. Lo que yo siempre digo, aquí todo producto se puede vender, productos que son legales, por supuesto, pero hay que cumplir la normativa. Eso es netamente, cumplir la normativa, saber qué hay que cumplir, nos adaptamos y entramos a un mercado de 350 millones de consumidores. Ese es un poquito el valor agregado de nuestro servicio, porque estamos aquí en el mercado y sabemos qué tipo de consumidor es el que le gusta ese tipo de producto. No sé, Diego, si eso aclara un poco la pregunta y luego estamos a las órdenes para por WhatsApp poder revisarlo más. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Caso contrario, ya podemos ir concluyendo nuestro webinar. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. No, parecería que no. Bueno, siendo así, aquí está. ¿Qué requisitos debe cumplir Jenny? Hola Jenny, un gusto saludarte. Jenny está en Hola, Texas. Un gusto, Jenny. Pregunta, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa en Estados Unidos para importar alimentos? Nuevamente, alimentos FDA es lo más primordial, dependiendo si es alimentos congelados, productos del mar, necesita la planta que exporta, necesita tener HACCP, sí o sí. Pero con FDA, en tu caso, me parece que son las pulpas de frutas y los jugos, que la planta donde se fabrique debe tener BPM. Eso sí es muy importante. Y de ahí la empresa, en tu caso, que tú vas a importar, lo que debes tener es netamente que eso cumpla la normativa de etiquetado, que donde vayas a almacenar el producto hay que sacar un registro de FDA como importador, donde vayas a almacenar, y ese tiene que ser un warehouse que tenga, no puede ser una dirección de una casa, sino un warehouse donde tenga cadena de frío, ¿no? Por el tipo de producto que vas a importar. Esos son los dos requisitos importantes que debes cumplir, Jenny. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nos pueden recomendar personas que quieran compartir la ocupación de un contenedor para aprovechar el flete de Cora USA? Juan Francisco, eso es un poco más complejo. Te cuento que la gente no... A ver, hay empresas que sí hacen consolidación cuando son productos secos. Hay empresas, Torres y Torres en Ecuador, el grupo Roncalvi, que hacen consolidación. Son empresas logísticas, pero obviamente no son tantas por el riesgo que implica, ¿no? Porque ustedes comprenderán que el que embarca asume el riesgo de lo que está en el contenedor. Entonces, se puede hacer, es un poco más costoso, pero obviamente sin duda es mucho más económico que hacerlo individualmente cuando se hace vía aérea por pequeños volúmenes. Pero recomiendo dos empresas que a primera instancia que nosotros hemos trabajado con ellos, Grupo Rocalvi y Grupo Torres y Torres, hacen consolidación sin ningún problema en Ecuador y te pueden ayudar en esa parte. Bueno, creo que ahora sí, ya creo que ya no tenemos más preguntas y en honor al tiempo, vamos a concluir.
Si a alguien le quedó alguna pregunta, pues con mucho gusto por el chat lo podemos tener. Y para finalizar, pues agradecerte nuevamente, Roberto, por tu participación hoy. Gracias nuevamente, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias por tu aporte y tu conocimiento. Gracias a todos los que se han conectado. Tuvimos en su momento 70 participantes, muy buenos, cerca del 70% de los que se inscribieron. A todos los que han participado van a recibir el link con la presentación y con la grabación de este webinar. También la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestro equipo en Ecuador que ha estado pendiente de todos los detalles. Y bueno, gracias por supuesto a las organizaciones que nos ayudaron, al Consulado de Ecuador en Miami, al Consulado de Ecuador en Atlanta, a la Ecuachamber, a Pivot Consulting de Argentina, a Truna Services, a Pilar Neira y por supuesto Roberto, a ti como por Everglades, como representante por participar con nosotros. No sé si quieras dar unas palabras de cierre, Roberto, antes de terminar. Manuel, nuevamente gracias por la oportunidad. Muy buen contenido. Creo que esto ha sido muy útil para el potencial exportador ecuatoriano. Como siempre, me presto a lo que pueda ayudar en lo que es la tarea de seguir fomentando e incrementando la actividad comercial entre Ecuador, por Everglades y la Florida. Dios mediante, nos vemos pronto. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, a las órdenes, síganos en nuestras redes sociales, nos veremos pronto y esperamos verlos acá, ya sea en alguna de nuestras misiones comerciales o en el Mundial de Fútbol que está en 5 meses de iniciar. Buenos días a todos, que estén muy bien, un excelente resto de semana. Gracias. Chao. Gracias, Manuel. Yes.